tutoriales estuvieron geniales, gracias. En realidad era como seguir una receta. Va, qué bueno, me da mucho gusto que todo haya salido bien. Estuvieron bien, estuvieron bien. Yo sí tuve una dificultad con el video de una de las tareas, fue porque casi no escuchaba. Entonces, esa fue la dificultad. ¿Y los demás sí podían escuchar o es un tema de tu computadora? Estaba bajito el volumen, Arturo. Bueno, entonces voy a tratar de volver a... Bueno, de grabarlos y con más audio, ¿no? Tal vez cambiando este micrófono, porque creo que de todas maneras me escucho bajito también ahorita, ¿no? Creo. Profe, a mí me parece que esa estrategia es muy útil porque realmente permite como ir al ritmo de uno, escucharlo cuantas veces uno necesite y entender, digamos, hacer y devolverse, ¿verdad? Ir chequeando todo. Me gustó mucho esa estrategia porque realmente facilita la comprensión, ¿verdad? Así es. Totalmente de acuerdo. Va, genial. Entonces, entregaron todas sus tareas, puedo asumirlo. Y eso me agrada. Sí, entregado, todo. Sí. Solo una que tenía cosas que no habíamos visto, ¿verdad? Que eso supongo que la evaluación no lo estaba contemplando, pero porque son conceptos que todavía no se han visto en clase, digamos. Lo Sí, de los de las varianzas, ¿no? Uh-huh. Sí, en realidad estas tareas también tenían valían bien poquito porque no sabía bien cómo iba a llevarse, entonces eran de prueba. Sí. Pero no, va bien, en realidad estaban bien, o sea, los quiz eran los que eran como de prueba porque no sabía bien cómo configurarlos y quería probar cómo iba a funcionar. La tarea esta que fue de un artículo que leyeran, esa sí, y la de los videos también, esas sí estaban bien. Sí, en el quiz número 2 el factor tiempo también afectó porque a veces surgen esos problemas del factor tiempo. En el quiz número 2, ahí es donde mayormente me parece que era más idóneo un poquito más de tiempo. Más que estábamos en aprendizaje, pues estamos en fininos ya, pero ahora ya manejamos más lo que es el R. Bueno, ahí sí les fallo porque los quiz, bueno, sí, yo puse el tiempo, yo creo que, pero como lo pensé fue que la idea del quiz era como nada más es algo rapidísimo, así de cómo, de tantas cosas saben, así como de conceptos y cosas así. Entonces, como lo pensé, era que fueran rápidos, así como que no tuvieran mucho tiempo como para buscar en las notas o para buscar en internet o así, sino que fueran cosas que ya supieran y que no las fueran así haciendo. Es que es en el número 2, a la hora de hacer los cálculos, especialmente en el número 2, donde hay que hacer cálculos, ahí más que todo, donde es tuvimos porque se supone que lo hacíamos en R. Entonces, mientras se monta la información en R y todo, se nos iba el tiempo. Entonces, correcto, así es, ¿verdad? Sí. Porque de ahí uno no está todavía tan gato, como dicen. Y en ese caso, Arturo, por ejemplo, en mi caso, bueno, yo al inicio, como el primer quiz fue un tanto más conceptual, ¿no? Yo asumí, bueno, al inicio que el segundo iba a ser igual, iba a ser con referencia a las escalas que habíamos visto. Y en ese caso, por ejemplo, yo hice el quiz bien temprano, antes de que todos mis compañeros empezaran a discutir, ¿verdad? Sobre lo que era, sobre lo que se trataba. Y en ese caso yo inicié en mi celular y de ahí que encendiera mi computadora y pues ya saben, esas computadoras, ¿no? Que son un tanto lentas y abrir Excel, abrir R, perdí bastante tiempo. Entonces a mí se me fue muy mal por ese ámbito y el hecho de que no estaba especificado al inicio, ¿no? En el mismo quiz de que teníamos que tener
a la vista, por decirlo así, o tener listo Excel y de igual forma R. Y en ese sentido, pues sí me gustaría hacer una intervención de que si estos puntos, bueno, no sé, si, porque la mayoría discutíamos en el grupo que se había sacado 3 de 5. Entonces no sé si con esos puntos así va a quedar, va a haber alguna reposición del mismo quiz. De manera grupal creo que nos gustaría que se reconsiderara esto por todos estos factores, ¿no?, que hemos planteado y que estamos planteando actualmente. Déjenme ver eso, revisarlo, porque pues, todavía no sé bien cómo funciona la plataforma, pero pregunto y ya vemos. Igual valía casi nada porque es sobre 100, ¿no? Este quiz. Pero sí, es buena idea además lo que mencionas. Voy a ver si hago un poco más otros quiz, porque o sea, son como una herramienta bien bonita porque es rápida y no les lleva mucho tiempo ni a ustedes ni a mí. Y lo que puede ser es que ahora los quiz, como son justo rápido, como ustedes mencionan, que sean de solo conceptuales, no de hacer algoritmos ni de cálculos ni nada, solo conceptuales los quiz, para que también los puedan hacer como dijeron en sus celulares y demás, sin abrir la compu y eso. Y prever que siempre cubramos todo, alcancemos a cubrir todos los temas, y si no, pues ya moverla, ¿va? Doctor, yo tengo una consulta también al respecto. En la misma línea, lo único que yo estoy 90% segura, diría, de que mis respuestas estaban correctas. Pero, buenas tardes, perdón si no saludé. Pero al momento de ponerle, me salían puntos decimales y entonces me la tomaba como mala. Entonces me quedó como esa duda. No le envié correo porque se le voy a hacer la consulta cuando tengamos la clase, pero me salió 2.5 y yo sé que entonces yo dije, será lo de los puntos decimales porque no me los aceptaba. Entonces no sé si ahí había algo que no dejaba poner decimales, no sé. No sé tampoco. Si quieren, denme un Ya rato, somos dos. lo checo ahorita Ahí hay algo, en el Inter Arturo. y en el descanso lo checo y ya les digo qué onda, ¿no? Arturo, ahí había algo que no era como muy visible, pero en una esquinita bien, Sí, no era, había no una estaba la mano, instrucción. había una pequeña instrucción que fue de pura casualidad, que de hecho que yo la alcancé a ver, que decía que no utilizáramos punto decimal, sino coma Sino decimal, coma. y que iba a asumir que los puntos decimales estaban malos. Entonces era de la sintaxis, pero era bien difícil ver dónde estaba esa instrucción, estaba bien escondida y creo que es de la interfaz de la plataforma. No, yo creo que fui yo, que tal vez no mandé. Lo que pasa es que me ayudaron a cargarlo, pero yo no, como no sabía cómo funcionaba, yo creo que yo no di los datos bien, porque justo esto de los decimales los di cortados, o sea, nada más creo que puse 1 o 2 decimales. Uno, sí. Ajá, un decimal. Entonces, si quieren ahorita vemos y ya yo pregunto otra vez cómo funcionaba esto para ver si no, a mí me falló en algo este quiz. Entonces reviso el quiz 2 y ya les digo qué onda entonces mejor hasta mañana, ¿no? Y ya lo voy viendo. Dale. Y si quieren ahorita revisamos las respuestas de este quiz 2, que creo que alguien se las envié, no sé quién me envió un correo y le envié las respuestas tal cual. De los 2 quiz además. Entonces, si quieren ahorita los vemos y si no, también les comparto igual las respuestas. Doctor, ¿se puede revisar el quiz? Sí, por eso, ahorita lo revisamos, pero dejen acabar de ver la clase y ya después lo vemos, ¿va? Está bien. A ver, entonces, ¿ya está? ¿Ahí pueden ver mi pantalla? Sí, Va. se ve. Dale. Entonces, bueno, esta clase está basada en este libro. Aquí está el enlace. Está en internet igual. Esta creo que no la alcancé a subir a la plataforma, pero ya la subo ahorita en el intermedio o al final de la clase para que la tengan, ¿no?
Esta es la descripción del... Ah, bueno, perdón, es que estaba pensando en el quiz, lo siento. Vamos a ver descripción de los datos. O sea, estamos todavía en el tema 2. Bueno, sí, en el tema 2. Y quería que ahorita supongan estas dos variables, ¿no? O sea, no tengo los datos de las variables aquí, solo supongan que tienen dos variables. Una variable 1 y una variable 2. Y la variable 1 tiene 4 observaciones. La variable 2 tiene 4 observaciones. Por ejemplo, si fuera, ¿cuántos años tienes? Una sería 15, otra 20, otra 25 y otra 30, ¿no? O sea, tienen 4 observaciones, 4 respuestas. La suma de estas 4 observaciones, es decir, es una variable cuantitativa, nos da 24 en ambos casos, en las dos variables. Tienen la misma cantidad de datos, suman lo mismo y el promedio o la media es 6, es decir, tienen la misma media. ¿Qué se podría decir de ellas? Que probablemente todos son iguales, que todos tienen 6 años. Sí, muy bien, esa es una opción. ¿Qué más? Son equivalentes con similitudes. ¿Equivalentes cómo? O sea, sí va por ahí, pero equivalentes como. O sea, van las dos respuestas también, pero equivalentes cómo. Por ejemplo, que comparten los mismos parámetros numéricos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la variable, la cantidad de datos es la misma en ambas. La suma es la misma, tanto en la variable 1 como la variable 2. Y la media también. Entonces, no sé, me parece que sí son, tienen las mismas. Lo que no veo acá son los datos. O sea, pueden diferir en los datos. Ajá, sí, justo lo que no quiero enseñarles ahorita son los datos, pero, o sea, nada más viendo estos datos que están viendo aquí, estos descriptores de la variable, lo que quiero es como qué pueden inferir de ella sin ver los datos, porque piensen, por ejemplo, que tengan una variable que tenga, no sé, 100,000 datos, pues no van a poder ver los 100,000. Entonces, por eso es la idea de qué pueden ver a través de estos. ¿Quién más? Creo que Julio levantó la mano. Sí, ahí se puede ver que los datos no varían mucho entre una variable y la otra, que son prácticamente similares. Quizás no iguales, pero están muy cercanos. Sí, muy bien. O sea, las tres preguntas van bien, ¿no? O sea, podría decirse que son iguales, esa es una opción. Podría decirse que son semejantes, como ahorita dijeron, o sea, que son muy, muy, muy semejantes, que no varían mucho una de la otra. Y podría decirse que tienen características que las describen en común y que son las mismas como estas, ¿no? Cantidad de datos, suma y media. Entonces, estas son las cosas que podríamos pensar de estas dos variables. La más usual es la que dijo una de sus compañeras al inicio, que es que las dos variables fueran iguales, porque suman lo mismo, tienen la misma cantidad de datos y tienen la misma media. Entonces, algo así nos puede decir o que no varían mucho una de la otra, ¿no? Entonces, vamos a ver los datos. Esta es la variable 1 y esta es la variable 2. Si se fijan, las dos variables sí son diferentes. Sin embargo, las dos tienen la misma cantidad de datos, ¿no? Tienen 4. Tienen la misma suma, es decir, 10 más 4, 24, y aquí 20, 24, ¿no? Tienen la misma suma. Y si sacan el promedio, les da lo mismo, 6. Pero las dos variables son diferentes. ¿En qué son diferentes? En los datos, y además tienen diferente moda. La segunda variable no tiene moda. Y me parece que la varianza, no, Puede ser la varianza no cambia. Oh, sí, me parece que la varianza cambiaría también. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más?
Sí, la moda me faltó ponerla aquí también, ¿no? Era un buen dato ponerla, pero sí me faltó. Pero igual, como lo dices, no tiene moda, ¿no? Arturo, Sí. una observación. En la primera variable, de 1 a 10 es corta. Y de 4 a 13 en la segunda ya es más prolongada los datos. Esto es lo que veo. Tienen los mismos resultados, obtienen los mismos resultados, sí, pero en la primera de 2 a 10 la prolongación es corta, y de la variable 2 de 4 a 13 es más prolongada. Sí, exacto, tal cual. O sea, los dos, los que participaron, perfecto, o sea, porque justo es esto, ¿no? La distancia entre 2 y 10 es menor que la distancia entre 4 y 13. No, es más o menos la misma, ¿no? Es 9, bueno, 9 y este es 8. Pero sí, estos datos en general pues parecieran menos variables que estos, ¿no? Menos dispersos. ¿No? Parecieran menos dispersos. Entonces, algo que sería útil saber es tener, justo como había dicho su compañero, una medida de dispersión. O sea, nosotros sabemos que esto es muy igual, pero faltaría saber qué tan dispersos son. Si yo tuviera otro atributo que me dijera, bueno, es que estos datos son muy dispersos y estos son menos dispersos, o que me dijera que los dos datos son igual de dispersos, pues entonces yo ya tendría ahí algo más de información. O sea, piensen que este es un ejemplo chiquito, pero cuando tengan, no sé, muchos datos, que en general es el caso, pues no van a poder verlos todos. Van a tener que sacar descriptores y a partir de ellos entender la variable. Rita, creo que tiene levantada la mano. Sí, doctor, es que estaba viendo que en esta segunda variable lo están haciendo de 4 a 13. El 0 no se toma en consideración. Ah, tienes toda la Porque es un razón. dato. Sí, del 0 al 13, pues son 13 y aquí son 8. Tienes toda la verdad, perdóname, no lo vi. Gracias. Sí, estos datos, pues ya en esta grafiquita se ve más. Estos datos son mucho más dispersos, ¿no? Los de la variable 2 que los de la variable 1. Una forma de medir qué tan dispersos son es fijarnos en qué tanto varían del promedio de los datos. Aquí está la media, ¿no? Entonces, esto es el promedio de todos los datos, ¿no? Y los dos tienen promedio 6. Entonces, para ver qué tan dispersos son, pues podríamos decir, bueno, qué tan alejados están de la media de los datos, o sea, de esta rayita azul. Entonces, si estos son nuestros datos, este puntito rojo, que pues son 2 datos, y este puntito otro rojo, que son 2, y los de la variable 2, que son los puntitos que están acá, ¿cómo se les ocurriría medir qué tan variables son con respecto a la media? La diferencia que hay de cada dato con respecto a la media, es decir, la resta. Sí, esa es una muy buena, ¿no? La resta. O sea, si esto es 6, la diferencia entre 10 y 6 es 4. La diferencia entre 13 y 6 es 7. Sí. Y la diferencia entre 6 y 0 pues es 6 y entre 6 y 2 es 2. Ahora, sí, creo que Rita tiene levantada la mano. Voy a bajar la mano. No, ahora comentas algo. No, no es cierto. Entonces, ahora una duda para todos. ¿Tomaríamos las distancias solo positivas o también tomaríamos las negativas? ¿O todas las distancias las consideraríamos positivas? Pues en este caso las distancias son positivas y por eso es que se hace el cuadrado en la varianza, ¿no? Para evitar
Pues porque no tiene una dirección, no es un vector. En realidad lo que estamos queriendo saber es qué tan alejados están de la media para saber su dispersión. Entonces, da igual si están para la derecha o para la izquierda. Sí, da igual si van para la derecha o para la izquierda. Entonces la distancia es positiva. Pero, ¿y por qué no solo tomamos el valor absoluto? O sea, la distancia es positiva, pues solo toma el valor absoluto. Entonces, para ver qué tan dispersos, pues de cada puntito podemos tomar la distancia como dijeron, y la distancia solo es el valor absoluto. Entonces sería de 6 a 10, o sea, si vemos esto, sería de 6 a 10, pues son 4. 2 veces, ¿no? Entonces ahí van 8. Y para el otro 2 hay otros 4. 2 veces, entonces van 16. Estos 16, ¿tomarían el 16 como ya qué tan variables son? ¿O tomarían el promedio de las distancias? ¿O qué tomarían? Debería ser promedio, ¿no? Sí, perfecto, ¿no? O sea, debería ser el promedio de las distancias para saber en promedio qué tan dispersos son todos los datos. ¿Me pueden repetir eso último, profesor? Sí. Deja ver si puedo dibujar aquí encima. No sé cómo, la verdad. Deja ver si puedo tomar una pantalla. A ver qué pasa si tomo esto. Ay, no, pero no puedo dibujar. Entonces ya, así. Ya sé cómo puedo dibujar, espérenme tantito. Una campanita tal vez, una dispersión normal, tal vez solo para... Pero dispersión normal, eso aplica como cuando hay muchos datos, ¿no? La dispersión. Estos son poquitos datos. O sea, queremos como una regla que sirva para todos, poquitos y muchos datos. Entonces, ¿qué tomarían? A ver, según yo, si abro esta cosa, el zoom, ya. Me deja dibujar encima. A ver, deme un segundo. No voy a invitar a nadie en esta sesión, nada más es para que me deje dibujar. A ver, si ahí yo dibujo, ¿se ve? Estoy dibujando. Sí, se ve. Se ve. ¿Sí? Sí se ve. Sí se ve. Perfecto. Ahora ya nada más el único problema en esta que nos queda por resolver es que mi pulso funcione adecuadamente, ¿va? Pero ahí va. Sí, haz de cuenta que una opción para ver qué tan dispersos son los datos es medir estas distancias. Es decir, la distancia que hay de cada uno de los puntitos a la media. Esto nos da una idea de qué tan dispersos son los datos. En este caso de la variable 1, tenemos en realidad 4 datos, ¿no? Y las distancias, pues serían las flechitas azules y las flechitas rojas, ¿no? Porque en realidad en cada punto rojo hay 2 datos. ¿Por qué? Pues porque según nuestros datos, pues son 2, 2, 10, 10, ¿no? Entonces tenemos 2 veces 10 y 2 veces 2. Entonces tendríamos que medir estas distancias. Pero cada una de estas distancias mide 4, ¿no? Porque la distancia de 6 a 10 es 4. Y luego la distancia de 2 a 6, ¿cuánto es? 4 otra vez, ¿no? Sí, ok, ya entendí de dónde salió el 16. Ajá, entonces son 4 2 veces y 4 2 veces y 8 y 8, 16, ¿no? Ajá, muchas gracias. Entonces,
tendríamos 16 en distancia, pero pues 16 es un valor que igual no nos dice tanto, ¿no? Queremos ver como qué tan en promedio, qué tan dispersos son los datos. Entonces una opción sería esa, ¿no? Sacar las distancias y luego sacar el promedio. Entonces, ¿qué tendríamos? Si hacemos eso, tendríamos 16, perdón, que es el promedio. ¿Y cuántos datos tenemos? 4. Entonces tendríamos eso, ¿no? 16 entre 4, que es 4, ¿no? Entonces, estas serían nuestras distancias. Nuestro promedio de qué tan variables son las dos. Esta sería 4. Y de esta de acá, pues lo único que tendremos que hacer es exactamente lo mismo, ¿no? Sacar cuánto mide de distancia de aquí, cuánto mide de distancia de aquí, luego tendría esta distancia de este punto que está más chiquito y luego de este punto que está más chiquito. ¿Dale? Tendríamos estas distancias. Entonces sería de 0 a 6, que es 6, de 4 a 6, que es 2, de 6 a 7, que es 1, y de 6 a 13, que la distancia es 7, ¿no? Esta podría ser una opción para medir qué tan variable es, o sea, qué tanto varía o qué tan dispersa está una variable. Entonces, una primera opción podría ser esta, que nosotros tomemos la distancia de cada uno de los puntitos, los XY. Esta notación de XY, en realidad lo único que está diciendo son los puntos, ¿no? O sea, si tomamos la variable 2, este sería el X1, el X2, el X3 y este sería el X4, ¿no? Los XY solo son puntos. Entonces, cuando decimos la suma, estamos diciendo que es la suma de las distancias a la media. Mu es la media, la letra griega mu es la media. Entonces vamos a decir que es la distancia a la media y luego el promedio. Entonces el promedio de las distancias a la media. A esto se le llama desviación media. Promedio de distancias a la media para cada dato. Entonces esta podría ser una primera solución para ver qué tan dispersos son los datos. ¿Hasta aquí vamos bien? Va. Recuerden que si alguien tiene una duda, es el momento de preguntar, ¿no? Entonces, pues ya decimos, bueno, si esta es la forma en la que vamos a definir nuestra dispersión de los datos, pues vamos a hacer las dos variables. La variable 1, pues esta es mi formulita que yo dije, esta es la que voy a usar para la dispersión. Pues mi primer dato era el 2 y la media es el 6. Entonces tengo 2 menos 6 entre 4. Luego tengo 2 menos 6 entre 4 porque era 2 veces 2, 2 veces 10, el 6 que es la media y 4 porque tengo 4 datos, ¿no? Aquí la n es la cantidad de datos. Entonces, ¿qué pasa? Que esto me da, la primera me da, ¿qué es 2 menos 6, me da 2, entonces aquí me quedan 2 cuartos, ¿no? Aquí me quedan otra vez 2 cuartos. Entonces llevo 4 cuartos. Luego aquí me quedan 4 cuartos, que es 1, y aquí 4 cuartos, que es 1. Entonces esto me da 4, ¿no? Y aquí abajo, lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que con esta forma de medir la dispersión, me da 4. Entonces yo diría que estas variables, ¿qué pasa? Pues que las suman lo mismo, que la media es la misma y que la desviación media, o sea, mi primer forma de medir la dispersión es la misma. Sin embargo, estas son las variables, ¿no? La primera tiene distancia 2 a 6, 2 a 6.
la distancia de 10 a 6 y así. Aquí están las distancias, ¿no? Entonces ahora, a pesar de esto, ¿mis variables son iguales o son diferentes? ¿Esta forma de medir la dispersión me ayudó en algo? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué pudo haber salido mal? Tal vez la manera como aplicamos el valor absoluto. Tal vez si utilizamos otra técnica para llegar siempre a un valor absoluto, podríamos encontrar un dato diferente que nos deje razonar mejor. Profe, pero también pueden ser variables que se comporten igual, lo que pasa es que están midiendo cosas diferentes cada una. O sea, el comportamiento de la variable puede ser igual, pero no es igual lo que están midiendo, me parece. Sí, los dos tienen razón. O sea, las dos variables, como lo estamos viendo ahorita, tal como lo dijo su compañera, que se me olvidó ver el nombre, perdóname, sí, son diferentes y parece hasta ahorita que se comportan igual. El problema es que como no siempre tengo tan poquitos datos como para que los pueda ver, necesito una forma en la que yo pueda saber qué tan dispersas son para que a la hora de que yo vea los datos pueda ver que ambas variables son distintas. Porque de lo contrario, mi única conclusión posible es que son iguales. Aunque no lo sean, porque pues ya de antemano sabemos que no lo son. Marily levantó la mano. Sí, es que yo tenía la duda de, en una investigación o en el caso de la psicometría, ¿cómo me sirve a mí saber la dispersión de los datos? Ese dato, ¿para qué? ¿Cómo me ayuda en lo que yo estoy investigando? Lo que pasa es que todo esto es para entender la variable, ¿no? Para entender cómo se comporta la variable y qué tipo de variable tenemos. Por ejemplo, digamos que estas variables de aquí, las dos, fueran, no sé, ¿Podría darte un ejemplo? Si me sí, permite. claro. Es, por ejemplo, lo que pasó con el quiz. Digamos que el quiz costaba 100 puntos. Digamos que este no costaba 5 puntos, costaba 100 puntos. Y después de sacar la media de todos los participantes del curso, llegamos a la conclusión que el quiz en promedio tiene, para todas las calificaciones, digamos que hay 45. Entonces nosotros nos preocupamos porque en teoría nosotros deberíamos sacar arriba del 70% para poder pasar. La dispersión nos va a ayudar a tomar decisiones, por ejemplo, si todos los datos andan alrededor de 45, hay algo que está pasando con los conceptos, es decir, la mayor parte del grupo no comprendió los conceptos y habría que retomar la clase o dar un repasito para que queden más claros. Ahora, si esa media es porque unos cuantos sacaron baja calificación y otros sacaron alta, entonces ya no podríamos atribuirlo a la comprensión de los conceptos. Porque si sacaron 100 puntos algunos participantes y otros sacaron 20, entonces tal vez la media puede andar alrededor de los 45, pero ya tiene otro comportamiento. Entonces las decisiones que se van a tomar con respecto al repaso de los conceptos serían distintas. Ya entiendo. Muchas gracias, compañera. Y Arturo. No, gracias a la compañera, lo explicó perfecto. Mi ejemplo creo que no era tan bueno. Va, sí, exacto, ¿no? O sea, entonces necesitamos una medida que nos hable justo de esta dispersión. Pero pues, ¿qué pasa si nuestra medida de dispersión pues no nos dice qué tan diferentes son las dos variables? Entonces me quedo con la misma inquietud, ¿no? Entonces, como decía uno de sus compañeros, creo que era Javier, decía que, pues tal vez hay un error en la forma en la que yo estoy calculando, o sea, en esta formulita que saqué, hay un error. Entonces, pues yo tomé la forma más fácil de medir estas distancias que, ahí no sé dónde las dejé, aquí están, ¿no? De medir estas distancias, las rayitas azules.
La forma más fácil es tal cual medir la distancia, que es un valor absoluto para que las variables sean positivas. Pero hay otra forma. Esa otra forma de hacer que algo sea positivo, pues es algo que creo que también ya había mencionado una de sus compañeras al inicio, que es... Arturo, sí. Para esas variables negativas, elevarlas al cuadrado para quitar las negativas y volverlas positivas. Perfecto, entonces elevar al cuadrado, ¿no? Ay, no, ahí está. Exacto, esa es una opción. ¿Cuál es la otra opción? ¿O qué otras opciones se les ocurren? Bueno, pues si es la única opción que tenemos ahorita, pues hagamos esta opción, ¿no? Que es elevar al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa si en vez de tomar la distancia, pues tomo las distancias elevadas al cuadrado? Entonces aquí está, ¿no? Elevarlas al cuadrado. Entonces, se fijan, es la misma resta. Igual estoy haciendo un promedio de estas distancias, solo que la forma de hacerlas positivas es elevar al cuadrado. No es sacar el valor absoluto, sino elevar al cuadrado. Pero es lo mismo. Vean esta formulita. Cambian los... Aquí hay paréntesis y hay un elevar al cuadrado. Y acá había valores absolutos y no había ningún cuadrado, ¿no? Pero este es un promedio simple. Y la diferencia es que a mi promedio lo estoy elevando a la parte de arriba, lo estoy elevando al cuadrado, ¿no? Entonces, pues sacamos las mismas sumas. Entonces, el primero era un 2 menos la media entre la cantidad de datos al cuadrado. 2 menos la media entre la cantidad de datos al cuadrado. El tercer valor, que es 10, menos la media entre la cantidad de datos al cuadrado. Y esto, cuando lo sumo, me da 16. ¿Qué pasa con la otra? Pues el primer valor, que es 13, menos la media entre 4. Y aquí me da 22.5. Perdonen, aquí yo tengo un error, que esto no está elevado al cuadrado, pero esto debería de elevar al cuadrado. Entonces esto yo lo compongo antes de subir las notitas, porque esto debería de estar así y así, ¿no? Y así. Ahí. Y aquí elevado al cuadrado, ¿no? Ahí está. Entonces, si yo saco el segundo, pues me da 22.5. Entonces, ahora si se fijan, estos dos valores sí son diferentes. Y yo podría decir, bueno, ahora mi medida de dispersión va a ser esta, que es elevar al cuadrado, ¿no? Es lo mismo, elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque pues esta otra idea que tuve, entonces la vamos a nombrar diferente, ¿no? Entonces, a nuestra segunda idea le vamos a nombrar ahora varianza, casualmente, ¿no? Igual. Pero le vamos a nombrar varianza y es esta, es lo mismo, ¿no? En vez de tomar las distancias en valor absoluto, las tomamos elevadas al cuadrado. Y como al final nosotros estamos elevando al cuadrado, entonces ya no es una distancia. ¿Cómo son las distancias? Pues solo es el número simple, ¿no? Entonces, para quitar el cuadrado, pues tomamos la raíz. Solo por el hecho de que no quisiera tenerlos todos al cuadrado, sino tener lo más cercano al valor absoluto. Entonces nosotros, por ejemplo, si tengo el 2, aquí piensen que tengo el 2, ¿qué pasa si lo elevo al cuadrado? Me da 4, ¿no? ¿Y qué pasa si a esto yo le saco raíz? Ahí. Entonces tengo 2 elevado al cuadrado, raíz igual a, que esto sería la raíz de 4, porque es lo que vemos ahí. Y esto es 2.
Entonces, en realidad esto es más menos 2, ¿no? Porque cualquier número, o sea, tanto el menos como el más, me podrían dar esto, ¿no? Ay, voy a ponerlo aquí abajo porque si no... otra vez estoy haciéndolo mal. Ahí está, más menos 2, ¿no? Ahí. Entonces, pues ya tenemos ahí nuestras ecuaciones, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que si el 2 yo lo elevo al cuadrado y luego le saco raíz, estoy llegando a un número que es más o menos igual al mismo que yo tenía. Entonces, siguiendo esta idea, pues a la varianza, pues nosotros aquí la elevamos al cuadrado. Entonces, siguiendo la misma idea de querer regresarnos como a un elemento sin elevar al cuadrado, pues sacamos la raíz. Y sacarle la raíz, pues como al final este número de abajo que está aquí, pues no es lo mismo que con el que empezamos, que era el 2, ¿no? Porque este 2 no tenía signo, o sea, no podía ser más o menos 2, solo era 2. Entonces, pues no es exactamente el mismo con el que empezamos, es uno semejante. Pero es lo más cercano que podemos llegar. Si elevo al cuadrado algo, pues si le quito el cuadrado, pues llego a algo muy cercano, ¿no? Entonces, lo mismo aquí, pues primero elevamos al cuadrado y una forma de llegar al valor más cercano, pues es a esto sacarle raíz, solo con una diferencia. La diferencia es este n. Si se fijan, aquí yo no lo elevé al cuadrado, pero aquí yo lo estoy metiendo dentro de la raíz cuadrada. Por eso no regreso al mismo valor de los absolutos, ¿no? Entonces, a esto sacarle la raíz cuadrada le vamos a llamar desviación estándar. Y a solo hacer el promedio con las distancias elevadas al cuadrado le vamos a llamar varianza. Listo. Profesor, perdón. Entonces, lo que llaman desviación media, ¿qué es? Lo que hicimos antes con valor absoluto. Esto de la desviación media, déjame llegar donde estaba aquí, ¿no? Esto también es una medida de dispersión. Pero o sea, no es lo mismo que la desviación estándar. No es lo mismo. Ok. Porque aquí, por ejemplo, déjame ver si lo puedo dibujar. Esta parte no es lo mismo. Ustedes me van a decir que no es lo mismo, ¿no? Que la raíz de la suma de los mismos estos. Ay, le voy a poner X, ahí me perdonan que esté medio feo mi letra, pero es que lo estoy haciendo con el mouse. La próxima voy a tratar de hacerlo con el cel, ¿va? Ahí está. Entonces ahí está esta raíz y este valor y ¿es lo mismo o qué podría ser diferente? De no por el valor absoluto y además no está al cuadrado. Y la raíz está totalmente distinta. Exacto, no es lo mismo porque la suma de valores al cuadrado no es lo mismo que todos los datos al cuadrado. Y aparte este n no está dentro de la raíz. Ajá. Y estos valores, yo estoy sumándolos elevados al cuadrado, pero esto no es lo mismo que toda la suma elevarla al cuadrado, ¿no? Entonces no estoy haciendo exactamente la misma operación de regresar a la desviación media. ¿Y para qué se puede utilizar la desviación media? ¿Como una exploración inicial de los datos, como hicimos ahora, o tiene otras funciones? Pues tiene otras funciones, ya después las vemos, pero ahorita es tal cual como ahorita te los muestro. Es como una forma de cómo llegamos a encontrar la manera de ver la desviación de los datos. O sea, qué tan dispersos son. Como una manera un poquito, lo que buscaba era como una manera más natural de que ustedes entiendan por qué se define así la varianza y no de otra manera. Esta desviación media al final sí se usa y es una medida de dispersión. El tema
es que como acabamos de ver ahorita, es una medida de dispersión al final no tan buena. ¿Por qué no tan buena? Pues porque a veces pasa, a ver si llego a esta, a veces pasa que yo tengo todos mis datos y la desviación media, o sea, aquí tengo mi suma, mi media y mi desviación media, y resulta que la desviación media me da lo mismo para las dos variables. Entonces, pues realmente en este caso particular, pues la desviación media pues no me dijo nada, ¿no? No me dio ninguna información. Entonces es un problema con ella porque pues a veces me da información y a veces no me da. Por ejemplo, ahorita pues no me está diciendo nada, porque que me digas que tengo desviación media y que las dos son iguales para la misma, para variables diferentes, que obviamente no lo son, pues no me está hablando de nada, ¿no? Entonces por eso es que decimos, bueno, si esta desviación media, que era lo que veíamos aquí, ¿no? O sea, si esta desviación media no me sirve para calificar estos datos o para describirlos, pues tengo que buscarme una forma de medir la dispersión que sea más precisa, o sea, que me ayude más. Entonces, la siguiente forma de medir la dispersión fue esta que vimos con sus compañeros, ¿no? Elevar al cuadrado. Y resulta que sacamos elevar al cuadrado, que es la varianza, y los datos sí son diferentes. Este me dice que es 16 y este me dice que es 22.5. Entonces, si a mí me dan solo este dato de la varianza y que me mide la dispersión, pues yo ya sé que la variable 2, pues como tiene el número más grande que este, que es un numerito más chico, pues a mí me diría, sin ver los datos, que esta variable 2 tiene una mayor dispersión que esta, ¿no? Que es el 16. Claro. Y cuando le saco raíz, si se fijan, esto ya es un número más manejable porque los números chicos son un poquito más manejables, ¿no? Y después vamos a ver que tiene otra interpretación adicional. Pero si saco la raíz, que es lo más cercano a regresarme a a solo los promedios de distancias, lo más cercano que que llego ahorita con esta medida de dispersión, pues tengo que una me da 4 y la otra me da 4.7. Entonces, lo que me está diciendo, si no pudiera ver yo los datos, es decir, si aquí yo tuviera esto, así, bueno, y esto, así. Si ustedes nada más vieran estos datos, ¿qué podrían interpretar ahí? Que la variable 2 tiene mayor dispersión, que tiene datos que están muy alejados de la media aritmética en relación a la variable 1. Así es, ¿no? Sin ver los datos de qué hay dentro de la variable 1 y dentro de la variable 2, podríamos decir que pues, son variables que se parecen mucho, como ya habían dicho antes, y como dice ahorita su compañero, que la variabilidad de una, o sea, de la segunda, es mayor que la dispersión que tiene la primera. Entonces aquí ya sabemos un poquito más de estas dos variables. Ya podemos entenderlas más aún sin ver los datos. Entonces, poquito a poco, sin ver los datos, la idea es que tengamos una idea de cómo se comportan las variables y qué nos están diciendo. O sea, sin ver todos y cada uno de los datos, ¿no? Lo ideal es que al menos veamos un par para que entendamos qué hay. Pero ahí está. Entonces viene otro tema, pues que ahora sí, ya vimos de dónde surge la idea, ¿no? Surge de aquí. Y por eso es que tenemos varianza y no distancias. Entonces ya esto se formaliza de esta manera. Las medidas de dispersión, ¿no? Entonces vamos a hablar de varianza muestral y de desviación estándar muestral cuando en vez de tomar, o sea, primero, en vez de tener a toda la población, tenemos solo un subconjunto de ella. Es decir, no sé, nosotros, por ejemplo, el estudio que veíamos la vez pasada, ¿no? De todos los millennials. Si en el estudio hubieran entrevistado a todos los millennials de Honduras,
entonces hubieran hablado de toda la población. Pero al final creo que alguien nos comentaba que solo habían entrevistado a 1000, ¿no? Entonces, si solo entrevistaron a 1000 y no a todos los millennials que hay en Honduras, quiere decir que estaban trabajando sobre una muestra. Y entonces, como trabajaban sobre una muestra, lo que usualmente se hace es que cuando trabajamos sobre muestras, en vez de tomar aquí, en el valor que está aquí abajo, en vez de tomar la cantidad total de datos, se toma la cantidad menos 1. ¿Por qué menos 1? Pues porque las muestras, como es muy natural, creo, entre más grandes sean y más se acerquen a toda la población, pues más reflejan cómo se comporta la población, ¿no? Y entre más chiquitas, menos pueden reflejar cómo se comporta toda la población. Entonces, pues una forma de como reducir este impacto es ir tomando valores, o sea, tener más sumandos que dividendos, ¿no? También otra cosa que vemos es que cuando los n son muy grandes, si esta n es muy grande, pues al final dividir por n menos 1 que por n, pues ya no es tanta la diferencia, ¿no? Pero bueno, esta es como una forma que igual hay otra cosa adicional, que cuando después se ven las distribuciones de probabilidad, que son como lo que mencionaba una de sus compañeras, todo esto de la campana de Gauss, las variables normales, y todo lo que se va a empezar a ver cuando ustedes lleven tal cual el curso de psicometría, como la logística y demás. Tener el valor menos 1 ayuda a que podamos examinar mejor las variables de distribución, que tengamos estimadores más exactos, porque ahí ya tenemos probabilidades. Entonces, como tenemos probabilidades y no datos fijos, o sea, datos como reales, no sé, o sea, tenemos estimaciones o predicciones en vez de todos los datos, ¿no? Pues estimamos qué pasaría con ciertas cosas que no medimos a partir de lo que sí medimos, ¿no? Como lo que habíamos visto a la frase del inicio. Nosotros cuando desconocemos algo, tratamos de inferir cosas sobre ese algo a partir de lo que conocemos. Entonces, para hacer ese tipo de cosas y que nuestros estimadores sean lo más exactos, matemáticamente en realidad conviene tener este dato menos 1. Entonces, también por eso es una razón fuerte, ¿no? Se llaman como estimadores insesgados, que ya veremos un poquito más adelante. Ahora, esta es la dispersión muestral, ¿no? Varianza muestral o dispersión muestral. Y la fórmula que ya vimos, esta es la varianza o desviación estándar poblacional. Entonces, esta se usa cuando esta n es toda la población. Es decir, si nosotros estamos revisando la varianza y la desviación de toda nuestra población, o sea, no hay más, entonces vamos a usar esta fórmula. Y si usamos esta de aquí, quiere decir que estamos trabajando sobre una muestra. Entonces, en la tarea que yo les pasé en el quiz, estábamos trabajando sobre toda la población, es decir, no había más que los datos que les había pasado. Entonces, como no había más, ustedes tenían que usar esta, que era la varianza poblacional y la desviación estándar poblacional, que está dividida por n. Pero alguien que me escribió un correo justo me decía, pero ¿por qué cuando yo lo hago no me sale? Pues no le salía porque están usando la desviación estándar y la varianza muestral. Esto es porque la mayoría de los software estadísticos, incluyendo R y Excel, hacen esta distinción entre muestral y poblacional. Y, por ejemplo, SPS, R o Stata, comúnmente la varianza, o sea, cuando sacas la varianza, te dan la varianza muestral. O sea, ya de antemano asumen que vas a trabajar con esta, con la desviación estándar muestral y la varianza muestral. Y R pues lo tiene así.
Entonces, si nosotros queremos sacar la varianza muestral, por ejemplo, de estos datos, que son los mismos que ya vimos, pues lo único que hay que hacer es aplicar la formulita var a este vector de los datos que vimos en el ejemplo y nos dice cuál es, ¿no? Sin embargo, si queremos sacar la varianza poblacional, entonces tenemos que multiplicarlo por n-1 entre n para que nos dé el dato de la varianza poblacional. Entonces, si fijan, aquí nos da 16, ¿no? En la variable 1, que era 2, 2, 10, 10. Entonces, si yo me regreso a la variable 1, 2, 2, 10, 10, la varianza me da 16, que es justo esto que está aquí, 16. Entonces, nada más para que tengan el ejemplo, podrían escribir abrir el R que tienen y escribir este ejemplo. Esta es la forma en la que declaramos vectores, ¿no? Y esta es la fórmula para sacar la varianza. Profesor, perdón, no me queda clara la diferencia a nivel de fórmulas, porque yo había visto que es con respecto al promedio de la muestra que se denota por X barra, ¿verdad? Y en la población se denota por mu. Pero no veo en la fórmula, digamos, la diferencia que veo es el denominador, ¿verdad? Que es n-1. A ver, dame un segundo, a ver, creo que puede ser, si parto la pantalla sí se va a ver, a ver. Dame un segundo, ¿eh? Sí. Para que se vea, porque si no la voy a tener que dibujar y eso sí va. Ahí está, mira, ahí está. No sé si ahí lo ven. Del lado izquierdo tengo la muestral, ¿no? Entonces a la muestral le vamos a poner corazoncito, ahí está. Y a la poblacional le vamos a poner estrellita, ¿no? Ahí está, para que se diferencien, ¿no? Entonces, ¿cuál es la única diferencia entre las dos? Realmente mu es lo mismo en las dos, porque en las dos es la media, que en el caso particular de cuando tienes una cantidad finita de datos, la media es el promedio. Sí. O sea, cuando hablas de toda la población, entonces es el promedio. Pero si no, es la media. ¿Sí? Y la media, entonces está en las dos. La cantidad de XY, si se fijan, primero es el mismo XY y luego aquí la suma llega hasta N en los dos casos. ¿Cuál es la única cosa que cambia? n-1. Es el n-1, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este? Pues que, o sea, formalmente hay algo que todavía ustedes no lo ven. Vamos a ver, porque es algo que requiere más fórmulas y más cosas, que se llaman estimadores sin sesgados, es decir, cuando la media, o sea, cuando la población es una muestra y no tienes a toda la población, entonces la media, que al final la puedes sacar igual con un promedio, si quieres, así, no es la media de la población, es la media de la muestra, ¿no? Ajá. Entonces esa media de la muestra, al no representar a toda la población, lo que hace es ser un estimador de la media, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tuvieras aquí, o sea, si esto fuera tu población, no sé, y aquí tuvieras a la media de la población, ay, no, espérame, que se me la... Ahí está. Y aquí tuvieras a la media, que es como tu estimador, y aquí, o sea, esta sería la media de la muestra, ¿no? Entonces aquí tendrías a la muestra. Entonces tú sacas de la muestra, sacas, por ejemplo, el promedio. Este es un estimador de la media de la población, entonces está aquí, ¿no? Pero realmente sucede que tu media, o sea, si tuvieras toda la población, resultaría que tu
promedio está aquí. Entonces este es el promedio, ¿no? Sí. Entonces, como este es el promedio, pues en realidad tú no tienes... Resultó que tu estimador de este promedio, que es la media de tu muestra, no es igual al promedio. Y lo que se busca cuando estas cosas pasan es que al menos estén suficientemente cerca para que el error sea controlable. Es decir, bueno, sí, me estoy equivocando porque estoy sacando una muestra y no toda la población, pero casi le di, ¿no? Estoy muy cerquita. Sí. Entonces, para poder probar que esta realmente está muy cerquita de esta, es que se toma el n-1. Eso tiene que ver también con los grados de libertad. ¿Con el qué, perdón? Grados de libertad. Sí, también con todas esas cosas. Si quiere, eso lo vamos a ir viendo poco a poquito. Muchas gracias. Pero sí, o sea, tiene que ver con todas esas cosas, ¿no? Porque al final esto es para que esto sea cercano, ¿no? O sea, para que tu aproximación sea válida. Por ejemplo, algo muy ilustrativo quizá es, no sé, cuando sacan el coeficiente intelectual, ¿no? Ajá. Y que luego dicen, ay, pues el coeficiente intelectual de las personas que tienen, o luego, por ejemplo, sacan esto como las personas que tienen, no sé, un bajo acceso a la educación, su coeficiente intelectual es tal. Y dicen un valor, ¿no? Ese valor, ¿qué creen? ¿Que es el valor exacto del promedio de todas las personas que tienen poco acceso a la educación? ¿O es una aproximación de ese valor? Es una aproximación porque todo muestreo conlleva el error muestral, que no es necesariamente que se haya tomado mala muestra, sino que está alejado de la realidad en un cierto grado. Exacto, ¿no? Entonces, como está alejado de la realidad en un grado, ¿en qué grado? En este grado, ¿no? En este que estamos midiendo aquí. Entonces, como está alejada de la realidad en este, pues lo que nos interesa es que qué tan alejado está de la realidad, pues sea lo más chiquito que se pueda. Y entre más chiquito, mejor. Entonces, por eso se hacen estos ajustes en la matemática, al final, en las fórmulas, para que podamos concluir que esto es suficientemente pequeño para que mi error sea como, o sea, sea controlado y que no sea gigante, ¿no? O sea, que yo no diga, no, pues no sé, por ejemplo, si yo quisiera ver cuánto ganan en promedio las personas en México, dije, no, pues ganan 5,000 pesos en promedio. Y resulta que ganan 8,000 pesos en promedio, ¿no? Entonces yo me estoy equivocando por 3,000 pesos, que es un montón de dinero, ¿no? Bueno, aquí en México. Y entonces, pues, como me estoy equivocando, pues quiere decir que mi estimador de qué tanto me equivoqué, pues es muy malo. Entonces, mi forma de sacar cuánto ganan en promedio las personas, pues estaría bien mal. Entonces, yo necesito mejorar y mejorar para que mi aproximación sea lo suficientemente buena. Entonces, por eso se sacan este tipo de cosas. Igual, creo que si hay mucha duda de esto, puedo darles subo una tarea a la plataforma para que puedan leer de esto y hagan un par de ejercicios, ¿no? Para que vean qué tanto es este error y por qué se puede tomar esto. Mientras tanto, ¿alguna otra duda? Yep. Bueno, voy a borrar eso. Y ahora hay que cerrar esto. Ahí está. Listo. Entonces, ¿pueden porfa hacer este ejercicio y me van diciendo si ya les salió? Este es el mismo ejercicio de las variables, ¿no? Estas variables. Entonces, cuando las queremos meter a R, lo único que tenemos que hacer es escribir esto. Entonces, por ejemplo, yo abro aquí mi R. Entonces, aquí tengo mi ejercicio, ¿no?
Y entonces aquí voy a declarar mis... dejen hacer esto más grande. Ahí está, ¿no? Entonces aquí yo declaro... A ver, ahí se ve bien, sí, ¿verdad? Ahí está. Aquí yo declaro mi variable. Entonces, fijan, aquí está. Mi variable se llama B1 y tiene 2, 2, 10, 10. 4 valores, tal cual yo lo había visto en el ejemplo, ¿no? Entonces, aquí creamos la variable. Aquí creamos la variable 1. A esto usualmente se les llama también vectores. Vectores así como lo veíamos en la, como se ve en la secundaria, ¿no? Así vectores también. O en la prepa. Ahí está. Entonces, creamos esta, que es la variable B1, aquí está. Si la queremos ver, pues ya saben, ¿no? Escribimos B1 y le damos correr y nos aparece de este lado la variable B1. Y con esta que se llama var, lo que hacemos es obtener la varianza, ¿no? Obtener la varianza muestral. Esta partecita de aquí que tiene... ¿Qué clases de vida? ¿De prekinder hasta quinto? Esto solamente es para excluir nulos, ¿no? O sea que si hay un nulo aquí, no lo cuente. O sea, un vacío. Si tuviera vacíos, los excluye, ¿no? Entonces esto excluye valores vacíos. O también llamados nulos. Eso no los excluye, Arturo. Si digamos la respuesta fuera 0 en uno de los números que está en el vector, entonces ese no lo va a anular, ¿verdad? No, porque el 0 sí es un valor, ¿no? Es un número, es el número 0. Esto es si tuvieras un vacío, o sea, que no hubiera un dato. Por ejemplo, cuando creas una tabla y que le dices, bueno, voy a poner las notas, ¿no? Del curso. Entonces pongo mi nota 1, aquí está mi estudiante 1. Él tuvo 10, ¿no? Ahí está. Y luego tengo mi estudiante 2, que él reprobó porque sí entregó todas sus tareas, pero ninguna pudo hacerla bien, ¿no? Entonces tuvo 0. ¿Y qué pasa si yo tengo un estudiante 3 que no fue que nunca llegó a la clase, es decir, que estaba inscrito, pero que yo nunca lo vi, nunca entregó nada? Él no tiene 0, ¿no? Él lo que tiene es que no aplica. O sea, tiene NA, no estuvo presente, ¿no? No asistió. Entonces él tiene el valor no asistió, que no es el 0, es no asistió. Entonces, cuando yo tengo esto, que es no asiste, o un valor 0, o esto, que luego se pone sin la diagonal así, NA, ¿qué pasa? Pues pongo, pues este no lo puedo promediar, ¿no? Porque 10 más 0 más NA, pues no se puede promediar porque este no es un número. Entonces, esto lo que hace es me los excluye todos los valores que tengan esta condición. Pero los ceros sí los toma en cuenta. Es decir, si aquí yo pusiera, por ejemplo, no sé, 0, 0, 0, y lo saco, la varianza es 25 porque 25 al cuadrado entre 4, perdón, 10 por 10, ¿qué es? 100, entre 4, 25, ¿no? Entonces sí me tomó los 4, aunque sean ceros. Pero aquí me los excluye cuando solamente hay estos valores NAs. ¿Sí, más o menos? Sí, gracias. Listo. Entonces, voy a regresar a la presentación. Entonces, ¿pueden hacer por favor? Esto es varianza muestral, esto es lo que escriben en R y este es el resultado que les debe salir.
Y para la varianza poblacional, esto es lo que escriben en R y esto es lo que les debe de salir. Me avisan si les sale o si tienen alguna duda. Listo. Conforme vayan terminando, porfa, levanten la mano para que pueda ir viendo quiénes ya acabaron. Vamos, vamos, ya están varios. Vamos, vamos. Falta Adam, Ángela, Carlos, Denia, Doris, Dulce, Edwin. Es que se me está yendo el internet y no he empezado, me quedé bien atrás. Pero apenas es el primer ejercicio. ¿Con cuáles de los RG, doctor? Con el RStudio. O sea, en realidad en los dos lo pueden hacer, pero es más cómodo en RStudio. ¿Mande? ¿Cuáles de los ejercicios? Solo es este y este. Copiar estos cuatro renglones y correrlos. Si copias este renglón, te debe de salir 21. Y si copias este, te debe salir 16. Sí, ¿con qué base se va? Lo que pasa es que esta forma, o sea, que es el primero, justo estos son los datos del ejercicio. 0, 0, ay, perdón. El ejercicio era, es que esto lo cambié, 2, 2, 10, 10, ¿no? Estos son los datos del ejercicio. Entonces, para poderlos meter a R como si fuera una variable, lo que hacemos es poner un C, abrimos paréntesis y metemos ahí todos los datos y ya nos aparece aquí. Entonces, con esto lo corres y ya te aparece la variable. Y luego, para ver la variable, pues le das ahí en B1 y te aparece aquí. Tu variable 1 tiene 2, 2, 10, 10. Y si nos regresamos al ejemplo que habíamos visto, la variable 1 tiene 2, 2, 10, 10. Entonces, lo único que tienes que hacer es copiar esto, que esta va a ser tu variable 1, y luego sacar la varianza de la variable 1. Arturo, una consulta. Yo recuerdo que cuando uno programa en C y declara variables, porque esta prácticamente sería como una declaración de variables de esos datos, ¿verdad? Cuando uno declara variables, uno tiene que hacer la distinción entre si son variables numéricas o si son variables de texto, por los caracteres. En R también tenemos que hacer la distinción. Sí, pero los de texto se meten así. La ventaja de este es que, como está pensado para gente que haga como estadística o matemáticas y no tanto de programar, es como más simple, creo. Porque la única distinción es que los pones así, que son números, sin comillas, y si quieres que sean números carácter, lo pones comillas, o comitas, apóstrofes simples, o comillas. Ok, gracias. Mira, si yo le pongo así, ¿ves? Y ahora lo saco, ahora me los está poniendo en carácter porque como es un solo vector, me los está poniendo así, ¿no? Entonces es la única diferencia.
Gracias. Y lo toma como un valor nulo cuando es un cálculo numérico. Ajá. Ok. Genial. Mira, ahí está. Aquí tengo un NA, ¿ya viste? Metí un NA. NA es que es nulo, el nulo que veíamos hace rato, que creo que había preguntado una de sus compañeras. Si yo pongo NA, aquí tengo un NA en el vector, pero entonces aquí tengo B1, ¿no? Que mi vector ahora, mi variable sería 2, 2, 10, 10, nulo. Entonces, aquí si yo tomo la varianza, pues aquí sí me da un valor, porque está excluyendo los nulos. Entonces, por eso ponemos esa sentencia. Si no pongo esta sentencia de que excluya los valores nulos, me dice que hay un error, que tengo un valor nulo, y a los valores nulos no se les puede ni sumar ni restar, ¿no? Solo a los números. Por eso es la distinción. Entonces aquí iría, ahí está, 10. Y ya. A ver, voy a dejar de hablar un minuto nada más en lo que voy a conectar mi computadora. Un segundo. Listo, ya volví. ¿Ya todos pudieron o hay alguien que falte? Sí, si nos coloca las fórmulas, por favor. Ah, perdón. ¿Qué es recomendable escribir? ¿NA o null? NA. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Solo era la varianza muestral o hago la varianza poblacional? Sí, las dos, las dos. Ok. Varianza poblacional. Varianza poblacional. ¿Listo? Listo. Va. Listo. Listo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente ejercicio. Tienen que hacer lo mismo, pero para la variable 2. La variable 2 era 13, 7, 0, 4. Y aquí igual, sacan la varianza muestral, la varianza poblacional y además sacan la desviación estándar muestral y la desviación estándar poblacional. Ahorita la poblacional realmente la estamos sacando para que la conozcan y para que la usen cuando tengan toda la población, ¿no? Pero si solo tienen una parte de la población,
en general, o una muestra, que es lo más común, tienen que usar esta, ¿no? La varianza muestral. Entonces, para la desviación estándar se usa SD. Entonces, var por varianza, aquí está. Entonces, es muy intuitivo, var de varianza. Y SD es porque está en inglés el software y es Standard Deviation, entonces, pues por eso es SD. Pero en realidad también significa desviación estándar. Y lo mismo, se aplica para que excluya los nulos. Y como habíamos visto, pues esta es la misma fórmula, pero sacando raíz, ¿no? Pues esto es como hacerlo así directo y aquí está raíz. Entonces, si quieren, vayan levantando. Ahora, bajen, porfa, la mano todos los que no hayan acabado y cuando acaben este segundo ejercicio, vuelven a levantar la manito para que pueda verlos, porfa. Ah, perdón, Arturo, ¿cuál es la que tenemos que hacer ahorita? La variable 2, todas estas que están aquí, las que hicieron fueron estas, y ahora las que tienen que hacer son estas. Desviación estándar muestral. Varianza muestral. Varianza muestral. Trece, 7, 0, 4. Listo, ya van un montón, creo. Ah, no van muchos. ¿Cómo van? ¿Qué tal? 5 minutos más. Doctor, ¿verdad que en la fórmula de desviación estándar el B hace falta el guión bajo ahí? B2. ¿Dónde? Ay, es que, perdón, es que no lo vi, no se ve bien, yo no lo había visto, gracias. A ver, lo hago un poquito más grande, déjenme. Ahí está. Ahí, creo que ahí se ve un poquito mejor.
Sí, es que son dos casos, ¿no? Aquí es la varianza poblacional. Aquí se va a sacar la varianza poblacional, por eso se llama solo B. Entonces, del lado de la varianza poblacional, que son todos estos, o sea, de este lado para acá, así, es varianza poblacional, ¿no? Y de este lado para acá es varianza muestral. Entonces, una se va a llamar B2 y la otra solo B. Listo. Creo que ya casi todos levantaron la mano. ¿Hay alguien que falte, que tenga alguna duda? Bueno, voy a suponer que todos ya lo acabaron, porque nadie dice nada. Ay, yo estoy en el último, pero estoy bien. Ahorita Ok. no. Falto. Va, entonces esperamos un minuto más, vale. No me sale. Sale error. ¿Puedes compartir tu pantalla? Ahorita. A ver, déjenme ver cómo ya se me... Ahí está. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Sí. Ahorita me ha salido eso. ¿Dónde sale ¿Necesita el una error? coma después de B-2? Guión bajo. Aquí. Y hay un espacio después de la C. Un espacio después de la C. Es en el SD. Tienes un espacio entre la D y el paréntesis. Lo corto, vamos a ver. Ahí me salió. Ok. Ok, ahora voy con el otro. Dejo de compartir y voy con la otra fórmula. Ok, listo. Va. Entonces, A mí puedo compartir, por favor, Arturo, me sale un errorcito en una. Va, comparte, a ver. Por favor, gracias. Me gustó esta parte en la que entre todos se ayudan, entonces comparte y veamos primero que tus compañeros te vayan diciendo qué faltaba. Ok. Ah, en esta es que me aparece un error, no sé si lo pueden ver. En esta. No es el espacio. En la número 35, el espacio entre más menos bar. ¿Aquí? No. No, después. Ok. Después de la ¿Ahí? Ahí. Yo Esa es no la veo primera.
En la otra no me salía error, esa era la que me salía error. Voy a probar nuevamente. Vamos a ver. En la línea 36 tiene una B mayúscula. Pues Ya, ya me apareció. O sea que era así, seguramente era esto, el espacio después del más menos. QRT. Gracias. Ah, no, me sigue saliendo error. Sí, en la línea 36 la tiene la B en mayúscula y es minúscula. Ah, ok. La variable. Ya puede ejecutar solo esa línea para comprobar. Ajá, vamos a ver. Sí, compañero, gracias. Vamos a ver, lo voy a correr nuevamente solo para que quede todo bien. Ahora sí, ahora sí. Gracias. Ya lo le comparto. Va, perfecto, estuvo genial. Sí, gracias. Listo. Entonces voy a compartir pantalla. Me avisan cuando puedan verme, por favor. ¿Ya la pueden ver? Sí. Listo, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. 8.74. SD. Ah, sí. ¿Esto es en la misma tabla de la vez pasada? La de la que vimos de las notas. Y carguen y saquen la media, la varianza, la desviación. Y aquí está la medida de dispersión poblacional. Si quieren esta también la pueden sacar, si no esta pues ya no es tan... Esas se las puedo pegar ahí porque está bien larga y además no es tan indispensable, ¿no? Se las pegué en el chat, la de dispersión poblacional, porque está además bien larga. Bueno, son dos, ¿no? Es esta y es esta. ¿Y cómo cargamos la tabla, profesor? Pues eso sí ya saben hacerlo. La de los 10 dígitos es verdad. Que teníamos ya más, ¿no? Teníamos 100 dígitos, creo. 120, ¿no eran? Ah, sí, 120 la de los 120, dígitos. entonces. Ajá, esa, te cargan, 120 dígitos. Entonces aquí les puse por si lo quieren ver. Ah, les pongo este comando también, que lo que sirve es para limpiar la consola, ¿no? Miren, aquí tengo cositas en mi consola, ven que hay muchas cosas ahí. Entonces, si pego que es cat 14 y lo corro, se borra todo. Pero es lo mismo que si aprietan la escoba, ¿no? O sea, nada más es por si lo quieren poner en el código, está bien ahí. Esto es para limpiar la consola. Y ya esta es la misma sentencia que teníamos la vez pasada, pero claro, esta es la dirección de mi compu, ¿no? Tienen que usar la de su compu, cargar el archivo de Excel y luego sacar la media, la varianza y la desviación de sus datos. Lo hacemos en este mismo ejercicio que estamos trabajando. Si quieren, sí, como ustedes se organicen. Entonces ahí ya nada más, porfa, si me ayudan otra vez bajando sus manitas y volviendo a subirlas en cuanto esté listo. ¿Puedo pedirle un favor? Sí. Que me repita, por favor, es que me moví un momento. Sí, no te preocupes. Primero, la instrucción primera es que bajes la manita en el chat para que yo me dé cuenta que no lo tienes hecho, para que los que tengan hecho tengan la manita arriba, ¿no? Ya, entonces, cubierto el primero. Esto es lo mismo que la vez pasada, ¿no? O sea, solo carga la tabla 2, la que teníamos de las notas, que eran 120 estudiantes, ¿te acuerdas? La que hemos trabajado antes. Cárgala al R, igual que siempre, es la misma sentencia que habíamos usado antes. Y sobre esa tabla me sacas la media, la varianza y la desviación. Ok, gracias. Listo, entonces, igual ya va 1:45 que empezó la clase. Entonces, hagan este ejercicio y si les parece bien a las 8 de allá, ahorita son allá las 7:45, ¿verdad? Sí. Entonces, a las 8 seguimos con la clase. Mientras tanto, voy a ir por un café yo, entonces si se quieren ayudar por si alguien se está tardando y ya está perdiendo el descanso, entonces se pueden ayudar con todo gusto.
Y dejo. Yo tengo una consulta antes que se vaya. Claro, yo estaba sí. trabajando en un ejercicio R ya donde ya tenía cargada la tabla. Yo no sé si tenía que abrir otro nuevo. Con estos últimos ejercicios que hemos hecho hoy, yo me puse a hacerlos porque no sabía en uno donde ya estaba cargada esa tabla con los 120 datos. Pues, o sea, si ya si lo estás haciendo en el mismo archivo, puedes seguirlo haciendo